Les invitamos a acercarnos a la palabra en un texto que encontramos en el libro de Ezequiel, el capítulo 36, y vamos a estar leyendo los versos 26 y 27 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la palabra del Señor dice así: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Esto es palabra de Dios. Oramos. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Cristo, Desde el comienzo del culto ya dijimos que estamos en domingo de Pentecostés, una de las fiestas más importantes del pueblo judío, que luego la cristiandad heredó con un nuevo significado. La narración del día de Pentecostés se encuentra en el libro de los Hechos, y es una narración que está llena de una simbología donde usted realmente se da cuenta que lo que pasó aquel día en Jerusalén era algo tremendo. Estaba el pueblo judío reunido en Jerusalén para celebrar esa fiesta, que era una de las fiestas importantes del pueblo judío, y ahí habían personas de la diáspora, personas que habían venido de los diferentes lugares del mundo conocido para adorar en el templo de Jerusalén. Y cuenta Lucas, que es el escritor de Hechos, que de pronto hubo un viento recio y lenguas como de fuego que descendieron sobre las personas. Hermanos, si usted se pone a pensar, el viento recio no es fácil imaginarlo. Pero cuando ya el resto de las imágenes que van usando, realmente lo único que usted entiende es que aquel día lo que sucedió en Jerusalén fue algo tremendo, algo extraordinario, algo que no se puede narrar en palabras y que de alguna manera el autor trató de captarlo usando esas imágenes. Y dice que aquellas personas humildes de Galilea comienzan a predicar el evangelio en los distintos idiomas de la gente que habían venido de fuera, de la diáspora, presentándole el arrepentimiento de pecados y a Cristo resucitado como Salvador. Y ese día dice que solamente en Jerusalén se convirtieron 3,000 personas para la gloria de Dios. Quiere decir que cuando se habla del nacimiento de la iglesia, del surgimiento de la iglesia, está muy relacionado, o de hecho este evento es el inicio de la iglesia cristiana, donde gente iletrada
donde pescadores humildes se convierten en proclamadores del Cristo resucitado. Y hay personas que se arrepienten en lo más profundo de su corazón de sus pecados y aceptan a Jesucristo. Así que este es el día, el evento que nosotros hoy estamos celebrando, pero que además es un evento que ha tenido continuidad a través de los siglos. Porque aquel Espíritu Santo que se movió con poder en Jerusalén siguió manifestándose a través de todos los viajes misioneros y ha seguido manifestándose a través de toda la historia de la humanidad, porque cada vez que hay una proclamación en el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios toca nuestros corazones y nos convence y nos acerca a Él en arrepentimiento y en obediencia. Así que aquel mover del Espíritu Santo todavía es el mover del Espíritu Santo de Dios en su iglesia. Pero específicamente este texto de Ezequiel que hemos escogido, Ezequiel es uno de los profetas mayores que escribe en una época trágica para el pueblo de judío, especialmente en relación con la caída del reino de Judá, el último de los reinos que perece. Y especialmente en ese momento el pueblo ha sido ya desterrado a Babilonia. Así que este capítulo específicamente comienza hablando de por qué cosa el pueblo está viviendo semejante horror. Y fíjense ustedes, y esta idea quiero que la resalte. El profeta recalca que es el pecado de la idolatría el que ha contaminado la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel por heredad. ¿Y qué es ese pecado? Más que cualquier otra causa, el responsable de la pérdida de la patria y de la dispersión entre las naciones. ¿Entendieron la idea? Porque tristemente, todavía hoy, el pecado de la idolatría es el responsable de las pérdidas de las tierras y de la dispersión. Y todavía hay pueblos que no abren sus ojos y no se vuelven a Dios. Así que, hermanos, creo que la historia de Israel muchas veces nos quiere enseñar de manera poderosa y nosotros no nos damos cuenta de lo pertinente que es para nuestra realidad también. Pero nosotros tenemos un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de misericordia, que lo menos que quiere es el aniquilamiento de nadie, sino sencillamente siempre va a traer en medio de cualquier situación esperanza y salvación. Y en ese contexto donde ahora este profeta, a pesar de que su pueblo está en Babilonia, les anuncia que el Señor infundirá su espíritu, lo dice así, infundiré mi espíritu en ustedes. Y es el primer gran evento que nosotros vamos a estar viviendo como pueblo de Dios. Así que este mensaje de Ezequiel, de tantos siglos atrás, se hace realidad aquel día de Pentecostés, donde es el Espíritu Santo de Dios el que viene a nuestra humanidad, el que viene a la humanidad de aquellos que estaban allí reunidos y han seguido visitándonos a través de la historia, dándonos un nuevo corazón, como dice el verso 26. Hermanos, el corazón para el judío era la esencia del ser. Tenía que ver con la conciencia, con la voluntad, con los pensamientos, con la totalidad del ser humano. Y qué linda la imagen del pasaje cuando te dice que Dios va a arrancar tu corazón de piedra. Quiere decir un corazón que está habituado al pecado, un corazón que no se abre a la gracia de Dios, un corazón que no puede ver la gloria
Y el Señor te lo va a arrancar para ponerte un corazón nuevo, que es un corazón de carne donde habita el Espíritu Santo de Dios. Esta fue la promesa de aquel profeta hace tantos siglos y que es el privilegio de la iglesia neotestamentaria y de la iglesia hoy. Y hay algunos elementos que quisiera resaltar en relación con el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando te alcanza, es para poner orden en tu vida, para darle sentido a tu existencia. Dice Génesis 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y le dijo Dios, sea la luz, y vio Dios que la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Aparentemente usted puede pensar que este texto no tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, pero lo he traído a colación porque es importante que tengamos conciencia de cuán desordenados, cuán vacíos, cuánta tiniebla hay en nuestra vida cuando el Señor no está. Y cuando el Señor no está, realmente las vidas de las personas son un caos y no tienen sentido. Pero ese vacío que usted tiene y que solo puede ser ocupado por el amor de Dios, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a su vida, es llenado por su presencia amorosa. Cuando el caos de tu vida no tiene orden, el Señor viene para darle sentido a cada cosa, para arrancar lo que estorba y poner lo que falta. El Señor viene para donde tú no ves, disipar las tinieblas y poner luz. Y en este sentido es importante que nosotros nos demos cuenta que ese ha sido el proceso de nuestra salvación. Que usted puede decir, mi vida estaba vacía, en tinieblas y era un caos. Pero llegó el Espíritu del Señor para poner orden, para poner paz, para dar sentido y para llenar con su dulce presencia cada vacío de mi corazón. Así que todavía hoy nosotros podemos afirmar, tal y como lo hace el Génesis, que al llegar el Espíritu de Dios a nuestra vida, nosotros entendemos la razón para la cual fuimos creados y el propósito para el cual el Señor nos trajo a este mundo. Por otra parte, hermanos, la idea es también importante. En el Antiguo Testamento eran las personas escogidas las que tenían la presencia del Espíritu Santo. Por ejemplo, los profetas decían, y vino sobre mí palabra de Dios. Es decir, había personas escogidas que recibían el Espíritu de Dios. Pero fíjense que nosotros tenemos el privilegio de que el Espíritu de Dios mora en cada creyente. Y usted sabe que usted es templo del Espíritu Santo de Dios. Quiere decir que el Señor con nosotros ha sido extraordinariamente maravilloso. Porque sin tener en cuenta nuestra indignidad, sin tener en cuenta nuestra corrupción, baja a ese valle de los huesos secos que son nuestras vidas y nos infunde su aliento, nos llena de su espíritu y el Espíritu de Dios habita en ti. A veces, si nos ponemos a pensar, el Espíritu de Dios tiene que habitar en nosotros un poco incómodo. A veces incluso tiene que estar entristecido. Dice la palabra que se contriñe. Es la palabra que usa la Reina Valera, pero quiere decir que se pone triste. Pero si usted en esta mañana es consciente del regalo de salvación que Dios le ha hecho,
Cree condiciones para que el Espíritu Santo no solo viva plenamente en ti, sino que dirija tu vida, porque Él es Dios mismo en cada uno de nuestros corazones. Y es un privilegio extraordinario en el cual tú y yo participamos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Este Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nunca se ausenta. Y fíjense ustedes que es maestro, es el que nos va enseñando cómo caminar en fe, es consejero, es consolador, dice la palabra, que es el Espíritu que nos consuela en todos nuestros problemas, en todas nuestras necesidades, para que después nosotros podamos consolar a otros. Y sobre todo es un espíritu intercesor. Dice la palabra en Romanos 8 que cuando usted no sabe cómo orar, el Espíritu de Dios intercede con gemidos indecibles delante del trono de la gracia por aquella necesidad que hay en ti. Yo he conocido personas que en un momento determinado de mucho dolor en sus vidas me dicen: no puedo ni orar. Y siempre yo les digo: acude al Espíritu Santo y pídele: estoy aquí para ti, intercede por mí. Porque hay momentos incluso en que usted ni las palabras le alcanzan, ni sabe qué decir, ni sabe qué es mejor, pero el Espíritu de Dios que mora en tu vida te conoce y sabe lo que tú necesitas. Así que ese Espíritu, que es un regalo que Dios te ha dado como pueblo suyo escogido, no solo te enseña y te aconseja, sino que también intercede, te acompaña, te consuela. Es el Espíritu que está en el sacramento cuando nosotros practicamos el bautismo y practicamos la Santa Cena. Es el ADN de la iglesia. Porque déjenme decirles que muchas veces creemos que la iglesia es la organización. Y pueden haber muchas iglesias con muy buenos discursos, con muy buena organización, con muy buena estructura, con muy buenos planes sociales, con mucho activismo, pero si no está el Espíritu de Dios, no es iglesia de Jesucristo. Por eso, Nueva Vida, sean muy temerosos siempre de que la unción del Espíritu Santo de Dios siempre esté en este lugar, en cada uno de ustedes y en las personas que en este púlpito profetizan y hablan de la palabra del Señor. Porque no hay iglesia sin el mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el ADN de la iglesia. Y es aquel que permite que el cristiano tenga como un termómetro para medir sus niveles, vamos a decir, de santidad. Porque enseguida que usted obra de una manera que a Dios no le gusta, ¿qué te pasa en tu corazón? Se te estruja. Y el Señor te lo hace saber. Y hay días, por ejemplo, en que tú dices: no, yo soy así, se lo dije porque yo soy sincero. Pero después tú tienes una incomodidad dentro. Como que el Señor te está diciendo: no tenías que haberlo hecho. O tenías que habérselo dicho en amor y de otra manera. Es el Espíritu Santo como un termómetro que te va diciendo lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. Este Espíritu es bondadoso, es benevolente, es un Espíritu generoso que te sustenta a pesar de tus pecados, a pesar de tus caprichos, a pesar del impedimento que a veces ponemos sobre Él para que no nos transforme. Porque realmente el trabajo del Espíritu Santo en nosotros es irnos haciendo nuevas criaturas, con ese corazón de carne, ungido por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu va transformando nuestras vidas para agradar el corazón de Dios. Así que, hermanos, es sorprendente, pero es una verdad bíblica,
que el Espíritu escoge habitar en nuestros pobres templos, que son nuestros cuerpos de barro, y soporta todas nuestras miserias y todas nuestras vergüenzas para persuadirnos, para iluminarnos, para llevarnos realmente a lo que es que Cristo reine en nuestro corazón y en nuestra vida. Y aunque esté vejado, entristecido, apagado, el Espíritu Santo es tan fuerte que lo infunde todo, que lo llena todo, como el perfume. Dice que realmente el Espíritu Santo de Dios, cuando quiere hacer su obra, la hace y de maneras extraordinarias, como en el día de Pentecostés. Hermanos, a veces hemos nacido en la iglesia, o los que no han nacido en la iglesia forman parte de la iglesia en otro momento, y a usted le gusta el mensaje, y usted recibe a Cristo, y de alguna manera siempre es el Espíritu Santo el que te va a ayudar a quitar la venda que tú tienes en tu mirada espiritual para reconocer el amor de Dios y el sacrificio de Cristo en tu vida. Pero hay un escalón más en la experiencia de fe. Y yo les invito a que ustedes busquen de todo corazón una experiencia espiritual con el Espíritu Santo de Dios. En la Biblia se manifiesta de esta manera el Pentecostés. Hay iglesias que hacen mucho énfasis en el don de lenguas. Nuestra iglesia no enfatiza en el don de lenguas, aunque no negamos la posibilidad del don de lenguas. Yo he sido testigo de profecías en lengua para mi vida. Y es algo que nunca yo he tenido ese don, ni he participado en él, pero que yo esté en este púlpito en esta mañana es producto de una experiencia que creo que la he contado otras veces. No sé si quieren oírla, pero bueno, creía que ya ocurría, pero se las puedo contar. Estaba embarazada de mi hija Dania y yo dirigía la educación cristiana en la iglesia metodista en Cuba. Y a mí me mandan a un evento en Puerto Rico donde estábamos en una reunión de trabajo. En aquella reunión de trabajo, en ese templo, estaban teniendo un culto de oración. Y en ese culto de oración había un grupo, digamos, menos de 10 personas de la iglesia local. Se termina la reunión. Y nos unimos a los hermanos del culto de oración que ya están terminando y van a hacer un círculo para terminar en oración. Y en aquel momento hay un mover. Cuando Amelita me dice, me pasé todo el culto llorando, yo le digo, es el Espíritu Santo. Cuando la gente me dice, me ericé, es el Espíritu Santo. Usted tiene que ir conociendo cómo el Espíritu Santo se manifiesta en su vida. Y en aquel momento dicen las personas que la muchacha que viene de Cuba se para en el centro, vamos a orar por ella, vamos a ungirla, a imponer las manos para que Dios bendiga su ministerio. Con la misma empiezan a orar y una persona empieza a hablar en lenguas y otra persona empieza a interpretar. Y eran corrientes que tú sentías de arriba hacia abajo, que aquello eran como un río como de electricidad, vamos a poner así, no puedo explicarlo, pero tú sentías el fluir del Espíritu Santo. Pero fue que al otro día yo llamé a la pastora de esa iglesia y yo le pregunté que qué era lo que había pasado. Me dijo, no sabemos lo que pasó, porque la persona que habló en lenguas nunca antes había tenido el don. Y la persona que interpretó nunca antes lo había hecho. Todos estamos sorprendidos y agradecidos de la manifestación de Dios. Y en aquel momento, la profecía que a mí me dio aquella persona fue, no tengas miedo, porque Dios te va a enviar a un lugar de lenguas extrañas y te va a usar para predicar el Evangelio.
Quiero que ustedes entiendan que en aquel momento yo no tenía pastorado. Yo lo que tenía era estudios en el seminario y era profesora en el seminario de Matanzas. Quiero que entiendan que era un momento en el que Cuba, todo el mundo se quería ir, incluyéndonos a nosotros. Así que yo llegué y no le dije nada a Alberto porque él miraba todos los bombos, todas las salidas, todas las posibilidades. Y yo dije, mejor me callo porque este hombre se va a poner ansioso. Y nunca yo hablé de aquella profecía que me dieron en San Juan, Puerto Rico, porque yo no la veía venir. Llegamos a este país y mi primer trabajo fue en un daycare de la Iglesia Presbiteriana El Redentor. Yo no lo veía venir. Puse todos los papeles habidos y por haber con la Iglesia Metodista y nunca me llamaron. Y un día, el pastor que iba a predicar en este púlpito ingresó en el hospital y alguien, por casualidad, que no es casualidad, es la gracia de Dios y la obra de Dios, me llama para que yo venga a sustituir, a cubrir el púlpito en ese domingo. Y así me fueron llamando en el año 2007, les estoy hablando, y así me fueron llamando una y otra vez hasta que la iglesia me pidió que fuera pastora en este lugar. Y entonces fue que yo entendí lo que Dios me había mostrado en el 98 en Puerto Rico, cuando me dijo, no tengas miedo porque vas a ir a un país de lengua extraña, lengua que yo no domino. ¿Ok? Porque tengo que confesarles que lo mío es, ya saben, lo básico ahí para defenderte. Y ahí tuve que estar en las reuniones del presbiterio, en todo lo que fue el proceso de ordenación. Y hoy es que yo entiendo lo que Dios me quiso decir. Por eso cuando a mí me llamaron para este púlpito, para ser pastora de esta iglesia, yo tenía un miedo que me estaba muriendo porque el último pastor de esta iglesia había sido el reverendo Martín Añorga. Y yo decía, no puedo con semejante legado. Y un amigo de Cuba me escribió y me dijo, Nelson Dávila, me dijo, lo que has hecho toda la vida es enseñar la palabra. Y Dios lo que te está llamando es a enseñar la palabra. Y a enseñarla en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y déjenme decirles que a veces uno no entiende en el momento lo que Dios te está manifestando o lo que Dios te está diciendo. Pero nunca le tengan miedo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se tiende mucho a que haya desorden en algunos lugares, en algunas iglesias. Y por eso a veces, pues, nos ponemos a la defensiva. Pero no le tengan miedo a la dulzura y a la bendición y a la presencia y sobre todo a la manifestación del Espíritu Santo con palabras proféticas. Porque ahí donde usted está, usted es usado por el Espíritu Santo. Cuando usted ora con una persona y la persona siente la presencia de Dios, el Espíritu Santo es el que te está usando. Cuando tú lees un pasaje que hasta ahora no has entendido y de pronto el Señor te está hablando con claridad a tu vida, el Espíritu Santo está ahí. Cuando hay una predicación que tú dices, la hizo para mí, no, yo no hago para nadie, aquí nadie predica para nadie, es que el Espíritu Santo está tratando ahí con tu vida. Cuando tú crees que estás en la mayor de las soledades, sin embargo, sientes la presencia de Dios, el abrazo de Dios, la compañía de Dios en todo lugar. Es el Espíritu Santo el que está ahí. Cuando tú enseñas la palabra y oras por la noche, por ejemplo, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, esa palabra que tú proclamas en la cafetería, Lady, esa palabra está ungida por el Espíritu Santo. Porque ninguno de nosotros es capaz de convencer de pecado a nadie. El único que lo hace es el Espíritu Santo. A través de nosotros, para darle la gloria al Señor. Así que, hermanos, estas ideas
quiero dejárselas hoy, para invitarles a que realmente no solo seamos una iglesia con la presencia del Espíritu Santo, sino que cada una de nuestras vidas sea ungida con esas experiencias espirituales extraordinarias que trae el Espíritu Santo de Dios. María Elena Fajardo cuenta siempre cuál fue su conversión. Estaba leyendo en su casa un salmo y dice que empezó a llorar, que no tenía control y que sentía la unción del Espíritu Santo en su vida, y ese día ella lo marca como el día de su conversión. En su casa, sentada leyendo la palabra, y el Espíritu Santo se manifestó en su vida. Así que no solo seamos una iglesia llena del Espíritu Santo, que cada uno de nosotros pueda decir: apodérate, Señor, apodérate con tu espíritu de mi vida, rige y bendice mi vida, y que usted tenga conciencia que el Dios del universo ha deseado habitar en el humilde templo que es su vida, su cuerpo, para estar con usted y ser un Espíritu Santo que le acompañe y le guíe en todo momento. Que Dios nos bendiga y que este domingo de Pentecostés nos demos cuenta del privilegio que hemos tenido. Para aquella gente de Ezequiel era una promesa que no veían venir. Sin embargo, para nosotros es una realidad. Dios nos dio un corazón y un espíritu nuevo. Nos quitó el corazón de piedra, nos puso uno de carne y nos infundió su Espíritu Santo en cada uno de nuestros seres. A Dios sea la gloria.